Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un vídeo espectacular. Algo que llevábamos tiempo queriendo compartir con ustedes y que por fin se hizo realidad. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una sorpresa gigante, algo que ha cambiado nuestras vidas por completo y que nos tiene flotando en una nube de felicidad. Sí, amigos, Serkan y Özge se mudan juntos. Y ustedes van a ser testigos de todo lo que ha pasado, desde los preparativos hasta la primera noche en nuestro nuevo hogar. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras, consejos y momentos especiales como este. Ya saben, ese botoncito rojo de suscribir está ahí abajo, anímense. Bueno, prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, risas, quizás alguna que otra discusión amistosa sobre dónde va el sofá, y sobre todo, mucho amor. Hemos estado planeando esto con muchísima ilusión, y ahora que es una realidad, no podemos esperar a compartir cada detalle con ustedes. Vamos a empezar desde el principio, ¿les parece? La idea de mudarnos juntos no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Ha sido un proceso, una conversación que nació de la profunda conexión que sentimos, de querer construir algo más sólido, más nuestro. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo hablamos seriamente. Estábamos en nuestro café favorito viendo a la gente pasar, y de repente Özge me miró y dijo, Serkan, ¿y si nos mudamos juntos? Mi corazón dio un vuelco. No fue una pregunta de si queríamos, sino de cuándo. Y la respuesta fue ya. A partir de ese momento, todo se aceleró. El primer gran desafío fue encontrar el lugar perfecto. Buscábamos un espacio que nos representara a ambos, que tuviera esa vibra acogedora que tanto nos gusta, pero que también tuviera potencial para crear nuestro propio nido. Hicimos tours, vimos departamentos que eran muy bonitos pero no nos hablaban, hasta que finalmente dimos con el lugar. Creo que ambos supimos al instante que era nuestro hogar. Tenía esa luz especial, una vista increíble y lo más importante, nos imaginamos viviendo y creando recuerdos allí. Una vez firmado el contrato, vino la parte logística, la mudanza. Y no se imaginen un par de cajas. No. Tuvimos que coordinar el traslado de 2 vidas completas. Muebles, recuerdos, libros, ropa, todo. Decidimos hacerlo por etapas para que no fuera tan abrumador. Empezamos por las cosas menos esenciales, las que sabíamos que podíamos estar sin un tiempo. Fue una montaña rusa de emociones. Por un lado, la emoción de empezar esta nueva etapa, y por otro, la nostalgia de dejar atrás espacios que también formaban parte de nuestra historia. Hubo momentos divertidos, como cuando intentamos meter el sofá de Serkan por la puerta del nuevo departamento y casi lo rompemos, o cuando Özge se dio cuenta de que había empacado 3 secadores de pelo por si acaso. Pero en medio de todo ese caos, también hubo momentos de pura conexión. Empacar las fotos juntos, recordar esas vacaciones, esos momentos especiales que capturamos en imágenes, fue realmente conmovedor. Nos dimos cuenta de cuántas cosas teníamos en común y cuánto nos conocíamos, incluso en los detalles más pequeños. La noche antes de la mudanza oficial fue intensa. Estábamos rodeados de cajas con el departamento vacío, sintiendo esa mezcla de anticipación y un poco de nerviosismo. Pero lo más importante, estábamos juntos. Nos miramos y simplemente sonreímos. Sabíamos que estábamos tomando una decisión importante, una que fortalecería nuestro vínculo y nos permitiría crecer juntos de una manera aún más profunda. Y entonces el día de la mudanza. Contratamos una empresa de mudanzas, claro, para que nos ayudaran con lo más pesado. Pero aún así estuvimos ahí dirigiendo, supervisando, asegurándonos de que todo llegara sano y salvo. Ver cómo nuestras pertenencias se iban amontonando en el nuevo espacio fue surrealista. Cada objeto parecía contar una historia. Fue como un puzzle gigante que estábamos armando en nuestro nuevo hogar. Llegamos al departamento vacío con ese olor a nuevo y la verdad es que nos quedamos un momento ahí, sin hacer nada, solo absorbiendo la atmósfera. Era un lienzo en blanco esperando a ser llenado con nuestra vida, con nuestra esencia. Decidimos que la primera noche, a pesar de todo, íbamos a pedir comida para llevar y a cenar en el suelo, rodeados de cajas. Y así fue. Con unas velas y la música bajita, brindamos por esta nueva aventura.
Fue sencillo, pero increíblemente significativo. Los días siguientes fueron una locura de desempaque y organización. Y aquí es donde empiezan los verdaderos, esto es lo que pasa. Al principio, es como un laberinto de cartón. ¿Dónde va cada cosa? ¿Dónde pongo la cafetera? ¿Cuál caja contiene los cargadores? Un caos controlado, claro. Una de las cosas más divertida. Ese fue decidir la decoración. Ambos tenemos gustos y aunque son bastante compatibles, siempre hay pequeños desacuerdos amistosos. Ozge tiene una visión más artística y le encanta añadir toques bohemios, mientras que yo soy un poco más práctico y me gusta la funcionalidad. Pero al final, logramos un equilibrio perfecto. La sala de estar se ha convertido en nuestro santuario, un espacio donde podemos relajarnos, ver películas, leer, y ahora compartir con ustedes. Hubo decisiones importantes, como dónde poner la televisión o cómo organizar la cocina. Les confieso que yo soy un desastre con la organización de la cocina, pero Ozge es una experta. Lo tiene todo bajo control. Sin embargo, ella dice que mi habilidad para encontrar cualquier cosa en el desorden de las cajas ha sido invaluable. Una de las cosas más maravillosas de vivir juntos es la espontaneidad. Ya no hay que planificar cada encuentro. Un día simplemente digo, ¿vamos a cenar algo rico? Y en 5 minutos estamos en la cocina improvisando algo, o saliendo a buscar nuestro platillo favorito. La convivencia diaria trae consigo una intimidad y una cercanía que antes no teníamos. Pequeños gestos como prepararle café a la otra persona por la mañana, o dejarle una nota cariñosa, hacen que cada día sea especial. Por supuesto, no todo es color de rosa y felicidad constante. La convivencia requiere compromiso, paciencia y mucha comunicación. Ha habido momentos en los que hemos tenido que sentarnos a hablar sobre cosas, sobre hábitos que quizás al otro no le gustan tanto. Por ejemplo, yo a veces olvido recoger mi ropa del suelo, y Ozge me lo recuerda con una sonrisa. Pero lo importante es que lo hablamos, lo resolvemos y seguimos adelante. Eso es lo que hace que una relación funcione, ¿verdad? El respeto mutuo y las ganas de hacer que funcione. Algo que me encanta de nuestra nueva vida es que ahora tenemos un espacio para compartir nuestros proyectos. Ya sea que Ozge esté pintando algo para decorar el departamento, o que yo esté trabajando en algún vídeo o en mi música, tenemos un lugar donde ambos podemos desarrollar nuestras pasiones y apoyarnos mutuamente. Es increíble tener a alguien que entiende tus sueños y te anima a perseguirlos. Y ahora a la parte que más nos emociona. Queremos que ustedes sean parte de esta nueva etapa. A partir de ahora, nuestros vídeos tendrán un toque aún más personal. Podrán ver nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestras celebraciones, y cómo construimos este hogar juntos. Esperamos que se sientan como si estuvieran aquí con nosotros, compartiendo cada momento. Para resumir, amigos, la mudanza juntos de Serkan y Ozge ha sido una aventura increíble, llena de emoción, logística y mucho aprendizaje. Hemos encontrado nuestro nuevo hogar, hemos desempaquetado nuestras vidas y estamos empezando a crear nuevos recuerdos en este espacio que ahora es nuestro. Ha fortalecido nuestro vínculo y nos ha permitido conocernos aún más a fondo, en el día a día, en los pequeños detalles que hacen la vida tan especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Han pasado por una mudanza similar? ¿Tienen algún consejo para nosotros sobre cómo hacer de este lugar nuestro hogar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y están tan emocionados como nosotros con esta nueva etapa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así cada vez somos más en esta familia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Estamos seguros de que lo que se viene será aún más emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.